Gloria al Señor, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios para el estudio bíblico de esta tarde. Gloria al Señor. Así que vamos de pie, gloria a Jesús, para hacer oración y dar lectura, gloria al Señor, a la clase que tenemos ahora en Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 7, y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, 14 y 15. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús te amamos y te glorificamos, Señor. Reconocemos la grandeza del poder de tu presencia en la vida de tu pueblo. Y pedimos, Padre eterno, que tú bendigas a nuestros hermanos que están en los hogares, que van a ver esta transmisión, Señor amado. Que la gracia y el poder de Jesucristo a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, sea con la vida de tu iglesia, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor, amando la enseñanza de tu palabra y amando el servicio hacia ti, Señor. Te presentamos, Padre de la gloria, esta escuela dominical, la vida de tu iglesia, porque demandamos de parte tuya, Padre, la sabiduría que emana de ti, porque tu palabra nos lo dice, que si estamos falta de sabiduría, la pidamos y tú nos la darás de manera sobreabundante. Toma el control y dominio de nuestra mente y nuestros corazones, y toma el control de nuestro hermano que va a traer esta clase para gloria tuya y beneficio del pueblo que tú has redimido con tu sangre preciosa. Bendícenos, Señor. Atamos todo poder del enemigo que se oponga a la enseñanza de tu palabra, que Padre Santo que quiera traer, Dios mío, y extorsionar toda mente. En el nombre de Jesús lo reprendemos y pedimos, Padre, la mente de Cristo, de nuestro Salvador bendito, nuestro amado Señor Jesucristo. Y te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que si usted tiene el material bíblico, gloria al Señor, y si no, pues lo busca en la Biblia, gloria al Señor, que está en 1 Timoteo capítulo 2, del verso 1, gloria al Señor, al 7, y después 1 de Pedro capítulo 2, del 13 al 17, gloria al Señor. En esta tarde, gloria al Señor, tenemos la clase bajo el tema, el estudio bíblico número 16, bajo el tema, un ministerio de oración. ¿Era ver que orar es un ministerio? Eso viene de parte de Dios, amado hermano, y muchos no les gusta, gloria al Señor. El objetivo en esta tarde, gloria al Señor, es conocer la enseñanza de la Biblia acerca de los gobiernos terrenales. Número 2, incluir en las oraciones diarias la intercesión por las autoridades civiles. Y número 3, obedecer las leyes terrenales sin desobedecer la voluntad de Dios. El pensamiento central, la calidad de los gobiernos depende en gran parte del apoyo espiritual que la iglesia les ofrece. Y el texto áureo se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, 2 y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que damos lectura, gloria al Señor, a 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En 1 de Pedro capítulo 2 dice así, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Que Dios bendiga su palabra y el estudio bíblico en cada uno de nuestros corazones. Haremos cantando unos coritos para la gloria de nuestro Dios. Nos unimos con nuestra hermana para adorar al Rey. Aleluya. Nuestra hermana Mayra con nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios para adorar y bendecir su santo nombre. Así vamos a cantar el coro que dice, en esta reunión Cristo está.
En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Santo Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Santo Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Santo Espíritu me hace cantar. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya. Gloria a Dios, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Así le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio y el tiempo con nuestro hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga más a todos, gloria al Señor, allá también en sus hogares. A todos los hermanos, gloria al Señor, que están conectados. Ya se dio lectura al trasfondo bíblico, así que vamos a pedirle una vez más al Señor, ¿verdad?, que nos dirija en esta lección, gloria al Señor, que tenemos. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite, ¿verdad?, traer la enseñanza de su palabra en este día, gloria al Señor. Así que tenemos un tema muy bonito, el ministerio de oración. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te presentamos, Señor, esta clase, así como ya ha sido presentada. Pedimos, Señor, que nos dirijas, nos guíes, Señor, que tome control, el dominio, Señor, que te glorifique, Señor, en cada uno, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú llegues, Señor, a la necesidad espiritual de cada uno. Te damos toda gloria, todo honor para ti, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse, hermano. Así como dije, ¿verdad?, extendemos un saludo a todos los hermanos que van a estar viendo la transmisión y los que ya están conectados. Gloria al Señor. Tenemos la escuela dominical en este segundo, ¿verdad?, la segunda parte de este expositor, que son acerca de las, ¿verdad?, epístolas, gloria al Señor, de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, que tiene que ver, ¿verdad?, gloria al Señor, con lo que corresponde al creyente hacer. Así que en esta tarde tenemos el tema, un ministerio de oración. Se leyeron los objetivos a manera, ¿verdad?, de propósitos y metas que alcanzar en esta clase. Es, ¿verdad?, conocer la enseñanza bíblica acerca de los gobiernos terrenales, acerca también de incluir en las oraciones diarias la intercesión por las autoridades y obedecer las leyes terrenales sin desobedecer la voluntad de Dios. Quiero decirle, ¿verdad?, gloria al Señor, como todo el mundo sabe, hay 3 instituciones que han sido establecidas de parte de Dios aquí en esta tierra mientras vivamos. Hay 3 instituciones, ¿verdad?, que fueron establecidas de parte de Dios para que pueda, ¿verdad?, gloria al Señor, este mundo, ¿verdad?, regirse y obedecer, para que pueda, ¿verdad?, vivir de una manera
que Dios le agrada, ordenada. Una de ellas, la primera, es la familia. Y usted ve en Génesis capítulo 2, si quiere búsquelo, Génesis capítulo 2, en el versículo 24 y 25, el Señor instituye la familia, ¿verdad? Parafraseando el versículo, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y ¿verdad? Se unirá a su mujer, y dice, ¿verdad?, que van a ser una sola carne y va a ser, forma parte de la familia. Quiero decirle, ¿verdad?, que la familia es, ¿verdad?, hombre y mujer para que sea moral. En el día de hoy, ¿verdad?, se ha desvirtuado y prácticamente, ¿verdad?, los matrimonios del mismo sexo, ¿verdad?, son aprobados en algunos países ya, en algunas sociedades, y vergonzoso decirlo que hasta en algunas iglesias. Pero esto, ¿verdad?, ha creado una degeneración de la familia. Se imagina que si adoptan un hijo, entonces el niño va a pensar quién es mi papá, quién es mi mamá, porque van a ver a los dos del mismo, ¿verdad?, género, ya sea masculino o femenino. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que la sociedad del día de hoy y en el futuro se va degradando de tal manera, ¿verdad?, que esa institución que fue establecida por Dios, de que se una el hombre y la mujer para formar una familia, ¿verdad?, ha sido desvirtuada a tal grado que nos está acarreando inmoralidad, nos está creando problemas, ¿verdad?, de lo que en verdad Dios no está en su plan original, o no estuvo en su plan original al crear la familia. Usted ve, ¿verdad?, gloria al Señor, que a los niños, ¿verdad?, mayormente en este país y en aquellos países, ¿verdad?, desarrollados, se les inculca desde pequeños, ¿verdad?, no decir o no preguntar en cuanto, ¿verdad?, ¿verdad?, a lo que sí es masculino o femenino. Pero esto, hermano, ¿verdad?, no es el plan de Dios. El plan de Dios, la institución número uno, es la familia. Dios, ¿verdad?, estableció ahí, entonces, en Génesis capítulo 2, ¿verdad?, que el hombre, ¿verdad?, se debe llegar a su mujer para hacer una familia, y esta familia transmitir el plan de Dios, ¿verdad?, para hacer su voluntad en esta tierra. Quiere decir entonces que esa es la institución, ¿verdad?, que en el día de hoy es bombardeada y es, ¿verdad?, está siendo minada a tal grado, ¿verdad?, que pues vemos cosas, ¿verdad?, en contra del plan divino de Dios. Otra de las instituciones, ¿verdad?, que Dios estableció es la iglesia, la cual formamos parte cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Allá en sus hogares, gloria al Señor, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está compuesta por cada creyente, por cada uno de los que han aceptado al Señor como su Salvador personal. Aquellos, ¿verdad?, que viven en Japón, en África, en Europa, en América, en todos los lugares donde acepte al Señor, cada una de esas almas viene a ser parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 16, verso 18, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen, verdad, los hombres que soy yo? Y Pedro contesta la respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque cada aquel que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y le acepta en su corazón y se somete a las normas, ¿verdad?, gloria al Señor, viene a ser parte de la familia de Dios, que es la iglesia del Señor. Y dice de verdad que el Señor le dice, bueno, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En esto quisiera hacer un poquito de hincapié. Vea, cuando el diálogo se entabla, ¿verdad?, entre Pedro y Jesús, Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, ya no le dice, y sobre tú, Pedro, sino le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, hermano, ¿verdad?, la iglesia del Señor, ¿verdad?, es la institución poderosa que ni el infierno la puede detener, que ninguna lucha, ¿verdad?, en toda la historia del cristianismo la ha podido detener. La iglesia del Señor es victoriosa, la iglesia militante.
La iglesia, ¿verdad?, del Señor, ni las puertas del Hades prevalecen contra ella. Dice, ¿verdad?, ahí mismo, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. La autoridad que tiene la iglesia, ¿verdad?, es, ¿verdad?, gloria al Señor, de suma importancia. Esa es una de las instituciones, ¿verdad?, o puedo decir la institución más poderosa, ¿verdad? Gloria al Señor, en Timoteo, capítulo 3, ahí en esa epístola primera, ¿verdad?, se dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿Usted sabe lo que es un baluarte? Es un escudo, una defensora de la verdad. Es verdad, por eso, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, la iglesia es la institución que fue establecida por Dios, fue edificada o es edificada sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Es, ¿verdad?, guardadora de la verdad, ¿verdad? Es baluarte de la verdad. Gloria al Señor. Así que la otra institución, ¿verdad?, gloria al Señor, que fue establecida por parte de Dios son las autoridades civiles, los gobiernos terrenales. Ciertamente, ¿verdad?, vivimos en un país, o donde quiera que usted vaya, si va a Guatemala, El Salvador, a Centroamérica, a todo lugar, a cualquier parte del mundo, usted tiene que someterse, yo tengo que someterme a las leyes de ese país. De otra manera, si usted no se somete a esas leyes, a los parámetros de ese país, se va a meter en un grave problema, ¿verdad? Se va a meter en problema con las mismas autoridades y con Dios. Porque dice, ¿verdad?, gloria al Señor, la última parte del trasfondo bíblico, que fueron establecidas de parte de Dios. Romanos capítulo 13. Mire, busquémoslo, gloria al Señor, en su Biblia. Mire lo que dice en cuanto a las autoridades, porque mucha gente dice, no, las autoridades son del diablo, ¿verdad? Los gobiernos humanos son del diablo, no hay que someterse, no hay que obedecerles, no hay que hacer caso a las leyes porque son leyes en contra, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Ya vamos a ver en cuándo, ¿verdad?, cuándo sí, ¿verdad?, gloria al Señor, usted debe orar y, gloria al Señor, pedirle a Dios, porque de otra manera, ¿verdad?, no se podría, para poder, no le voy a decir desobedecer, sino para poder usted afirmar su fe, ¿verdad?, y dar testimonio de que usted es un hijo de Dios. Capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores, porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. Dice entonces allí lo que le hemos leído, que las autoridades han sido, ¿verdad?, han sido o vienen de parte de Dios, y las que hay, la segunda parte del versículo, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, entonces, vamos a aplicarlo al tiempo que vivimos. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que nos ha tocado el señor presidente, ¿verdad?, que tenemos en este país. ¿Por qué? Tenemos un alcalde aquí en Fairview. ¿Por quién ha sido establecido? Hermano, puede decir, no, es que lo eligieron los demócratas, o lo eligieron los republicanos, o lo eligieron estos o aquellos, los italianos, o podemos decir muchas cosas, pero déjeme decirle que a la luz de la palabra, todas las autoridades, las que tenemos, han sido establecidas por Dios, por Dios. Dios sabe mover sus piezas de, ¿verdad?, si podemos decir así, del ajedrez, puede mover sus, ¿verdad?, los instrumentos que Él, ¿verdad?, determina en el determinado momento. Mire, mucho puede decir, ¿verdad?, bueno, ganó porque es, ¿verdad?, muy carismático, muy, ¿verdad?, su personalidad, por su juventud, por su, ¿verdad?, conocimiento, pero déjeme decirle que aquí a la luz de la palabra, la Biblia dice que las autoridades han sido, ¿verdad?, puestas o establecidas de parte de Dios. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. O sea, aquella persona que no se somete, ¿verdad?, y que se opone a las autoridades, indirectamente se está oponiendo ¿a quién? ¿A quién está resistiendo? A Dios, lo dice la Biblia ahí. Por eso si la autoridad le dice debe usar mascarilla, ¿verdad?, ¿qué se debe hacer? Se debe usar mascarilla. Se debe, ¿verdad?, hacer
lo que la ley dice, porque de alguna manera la Biblia dice, porque la Biblia lo dice, que fue establecida esa ley, esa autoridad de parte de Dios. Sigue diciendo, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, vea, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y aquí, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Que una persona, un maleante, un prófugo de la ley, aquel, ¿verdad? Que los delitos lo persiguen, aquella persona, ¿verdad? Que anda mal en cuanto a las autoridades, ¿verdad? Lo primero que cuando ve a un policía o a un uniformado, ¿cómo se comporta esa persona? ¿Verdad? Si le toca, ¿verdad? Por ahí por detrás sin que lo vea, yo creo que pega un salto, ¿verdad? Y anda viendo, ¿verdad? Si no lo para la policía, ¿verdad? Si no lo detiene, ¿verdad? Un magistrado o una autoridad, porque está huyendo. Entonces, realmente, hermano, ¿verdad? El Señor dice aquí, ¿verdad? Que estas no fueron puestas para infundir temor, las autoridades, no. Fueron puestas, ¿verdad? Para hacer o llevar un orden. ¿Sabe? Para eso es el gobierno terrenal. Se imagina que no hubiera gobiernos, que no hubiera, ¿verdad? Fuera un caos. Se imagina que no hubiera familia, fuera, ¿verdad? Una inmoralidad terrible. Se imagina que la iglesia del Señor, ¿verdad? No hiciera el papel o no, ¿verdad? Ejerciera el ministerio, ¿verdad? Que debe tener en cuanto a la oración. Hermano, vea, por eso es que, ¿verdad? Tenemos estas clases de gente en el poder. Mire, ya vamos a entrar al trasfondo bíblico, pero quisiera terminar con lo de Romanos. Sigue diciendo, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, en otras palabras, portémonos bien con las autoridades, ¿verdad? Hagamos las cosas que dice la autoridad, ¿verdad? Verdaderamente, hermano, ¿verdad? El que hace el bien, ¿verdad? En cuanto a lo civil, anda, ¿verdad? En paz, vive confiado, ¿verdad? Porque vive, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? La voluntad de Dios. Así que, versículo 4, dice, porque no es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es que servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tremendo, ¿verdad? O sea, la autoridad o uno de estos, ¿verdad? Magistrados es un servidor de Dios. Es alguien, ¿verdad? Que Dios lo ha puesto para poner el orden social, ¿verdad? Así que cuando la policía, ¿verdad? Le diga, párese, ¿qué debe hacer usted? ¿Correr o parar? Parar. ¿Verdad? Mire, verdaderamente, hermano, hay muchos casos, ¿verdad? Usted lo puede ver, de gente, ¿verdad? Que se mete en problemas por no pararse cuando la policía lo para. Cuando un oficial le dice algo, usted debe hacer caso. Usted, ¿verdad? Yo debo someterme porque él lleva, dice ahí, la espada, ¿verdad? Para castigar, para hacer, ¿verdad? Uso de ella cuando se deba. Entonces, a veces, ¿verdad? Dice, no, que el perfil racial, ¿verdad? Que porque es hispano, porque es, ¿verdad? Moreno, porque es blanco, porque es amarillo. No es así, ¿verdad? Una persona debe someterse a las autoridades civiles porque están puestas por Dios. Esta es la tercera institución. Así que vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, ¿verdad? El ministerio de la oración. Así que volvamos entonces a la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 2, gloria al Señor. Pablo, ¿verdad? Hablando a Timoteo, le dice las siguientes palabras, como se leyó en el trasfondo bíblico, dice, exhorto ante todo que se hagan, ahí hay 4 palabras muy claves. La primera dice, rogativas. La segunda, oraciones. La tercera, peticiones. Y la número 4, acciones de gracias. Exhorto ante todo. Pablo, hablando a Timoteo, dándole instrucciones acerca, ¿verdad?, de lo que debe, ¿verdad?, hacer
A este hombre, ¿verdad? Timoteo, a este joven o a este obrero, ¿verdad? A este pastor de esta iglesia le dice, ¿verdad? Ante todo, o sea, primero antes de todo, te exhorto. La palabra exhortar, ¿verdad? La palabra exhortar en algunos, ¿verdad?, términos quiere decir que es inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga algo o deje de hacer. ¿Sí? O sea, exhortar es, ¿verdad?, inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. ¿Qué es llamada entonces la iglesia a hacer? Según Pablo, con esta instrucción a Timoteo, que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Quisiera, ¿verdad?, gloria al Señor, enfocar un poquito el panorama histórico, ¿verdad?, en el cual se vivía en ese tiempo que Pablo escribe esta epístola. Sí, el trasfondo, ¿verdad?, histórico, nos remontamos, ¿verdad?, al año 60, 64, 68 después de Cristo. Había un emperador llamado Nerón, ¿verdad?, que este periodo de gobierno de Nerón se llamó, ¿verdad?, el imperio el tiempo del terror, porque este hombre era tan malo, que mandó a asesinar a su madre, a su primera esposa y a su segunda esposa, por temer una conspiración en contra de su gobierno. En ese tiempo, ¿verdad?, se cree en el año 64 después de Cristo que este hombre mandó a incendiar la ciudad de Roma. Y acusó a los cristianos para que los cristianos pagaran los platos rotos y los persiguieran y los mataran. Algunos creen, hay 3 versiones, ¿verdad?, de que este hombre al ver la ciudad incendiada se puso a tocar un violín, ¿verdad? Y este hombre la incendió la ciudad con el propósito, ¿verdad?, de hacer una renovación de sus calles tan angostas que eran y de la arquitectura que había. Ese es el trasfondo bíblico en el cual Pablo le dice a Timoteo, te ruego, te suplico, te pido antes de todo a que hagas rogativas, hagas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres, hermano, buenos y malos, porque Dios quiere salvar a todos los hombres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere salvar a todos, hermano, ¿verdad? Dios no tiene una exclusividad de raza, de pueblo, de gente. No, Dios quiere salvar a todo el mundo, el cual dice no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Ezequiel también dice, ¿verdad?, quiero yo la muerte del impío, y el Señor, Ezequiel capítulo 33 verso 11 dice, quiero yo la muerte del impío. No, el Señor no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Pero vemos que no todos, ¿verdad?, hacen, ¿verdad?, gloria al Señor, caso al evangelio. Isaías, ¿verdad?, capítulo 53 empieza con la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Gloria al Señor. O sea, Dios en su plan salvífico, en su plan redentor, en el cual dice Pablo ahí, ¿verdad?, gloria al Señor, que el mediador que vino a poner su vida entre Dios y la humanidad, Jesucristo, ¿verdad?, a pagar el rescate, vino por todo el mundo, hermano. Vino por el pequeño, por el grande, ¿verdad?, por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad, no todo, ¿verdad?, van a responder a ese llamado. Pero eso ya no es responsabilidad de Dios, ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Juan capítulo 5 dice, y no queréis venir a la verdad, o no queréis oír para que seáis salvos, le dijo Jesús a los judíos. Entonces, gloria al Señor, en ese trasfondo, ¿verdad?, vivía la iglesia del tiempo de Timoteo, cuando Pablo le dice, rueguen por esos gobernantes, rueguen por esos reyes. ¿Se imagina cómo vamos a pedir por un hombre tan sanguinario en el caso de Nerón? Pero como dice el objetivo, ¿verdad?, la iglesia, o la verdad central, el pensamiento central dice, ¿verdad?, la iglesia forma un papel importante en cuanto a la elección de las autoridades. Estamos, ¿verdad?, gloria al Señor, en este tiempo, viendo, ¿verdad?, cómo se desarrolla, ¿verdad?, el plan de Dios
para su iglesia y también para la humanidad. Si usted ve todos los países en todo el mundo, ¿verdad? Son corruptos los gobiernos, ¿verdad? Son, ¿verdad? Impíos en contra, ¿verdad? De las leyes de Dios, en contra, ¿verdad? De las cosas santas de Dios. Y algunos de ellos son, ¿verdad? Enemigos, pero nos corresponde a nosotros rogar. ¿Ha escuchado a alguien rogando? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado a alguien rogando? ¿Qué es rogar? Porque usted ve, ¿verdad? Que este término, ¿verdad? Es, ¿verdad? Es parte de la oración, pero, ¿verdad? Es un clamor en alguna necesidad de alguna ayuda, ¿verdad? Una persona que ruega, no es que le dice, ¿verdad? Ayúdame y ya, no, sino que está rogándole, por favor, ay, por favor. O sea, es una súplica que es parte, ¿verdad?, de la rogativa en la oración. Claro, Señor, yo, ¿verdad?, veo los niños, mis hijos, a veces chiquitillos, ¿verdad? Dice, dame. Insiste tanto en rogar, ¿verdad?, que uno tiene que a veces ceder en eso. Pero aquí dice Pablo a Timoteo que pida por todos los hombres, ¿verdad? Que suplique, que haga la petición. ¿Qué es petición? La petición es una cosa que se pide, un ruego o una solicitud. Acciones de gracias, usted sabe que es acciones de gracias, es dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios. Si ganó, ¿verdad?, el señor Donald Trump, que Dios lo bendiga, ¿verdad? El Señor, dar gracias a Dios. Si no ganó Donald Trump, ¿verdad?, gloria a Dios. Pero va a ganar, ¿quién va a ganar? Que Señor, nuestro Dios quiera, hermano. Yo no soy republicano ni demócrata, yo no soy ni rojo ni azul, no me malentienda, ¿verdad? Ni me tome a mal esto. Yo no le vengo a ¿verdad?, promover ningún partido político. Yo lo que le vengo a decir a la luz de la palabra, que nos corresponde orar, nos corresponde suplicarle al Señor, pedirle al Señor, darle gracias al Señor por quien quede, ¿verdad? De esta manera estamos obedeciendo, ¿verdad?, las instrucciones de Pablo a Timoteo. En otras palabras, estamos obedeciendo la instrucción de Dios para la iglesia, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Se imagina, hermanos, si el pueblo de América, de Estados Unidos, de Norteamérica, se pusiera a orar por las elecciones y girara una cadena de ayuno y oración, ¿verdad? O en todos los países, no tendríamos los gobiernos que tenemos. Pero gracias a Dios por los que tenemos, amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque se imagina, hermano, entre votar entre qué es malo y más malo, ¿verdad? Pues entonces no hay muchas opciones. Gloria al Señor. El Señor ha permitido en algunos países tener buenos gobiernos, digámoslo así entre comillas, ¿verdad? Que hacen, gloria al Señor, parte de la bondad, que tienen, ¿verdad?, misericordia, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad?, se mueven a ayudar al necesitado, al pobre, a amparar al desamparado. Gloria al Señor. Entonces dice Pablo, a eso hay que darle acción de gracias. Hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios, porque pudo haber estado otro peor en el gobierno. ¿Se imaginan el caso de Nerón? Imagina a este hombre, hermano, acusar a los cristianos y dudar de todo, aún del mismo Senado, lo hace Señor, de sus allegados, a que iba a haber una conspiración en contra de su gobierno. Era terrible. Se cree que aquí en Estados Unidos pasó un tiempo, ¿verdad?, por el año 1956 al 60, que se promovió, ¿verdad?, la idea de que había inclinación al socialismo, y se conoce como el tiempo de cazar brujas. A los mismos, ¿verdad?, del Senado se les empezaron a tener un poco de terror porque se movía esa idea, y eso era penalizado, es penalizado, ¿verdad? O sea, hermano, nos corresponde entonces, ¿verdad?, rogar al Señor, orar, pedirle y, ¿verdad?, darle gracias por todos los hombres. Y Pablo dice también la otra élite, los reyes, y por los que están en eminencia, ¿verdad? Hay tres grupos de personas aquí por las cuales hay que hacer acciones de gracias, por las cuales hay que pedirle al Señor, por las cuales hay que orarle al Señor, ¿verdad? Ya vimos, gloria al Señor, ¿verdad?, en el caso de todos los hombres, hay que pedirle al Señor, hermano, ¿verdad? Hay que pedirle por aquellos que nos hacen, ¿verdad?, o son duros, ¿verdad?, y que, ¿verdad?, gloria al Señor, Dios los toque. Por aquellos que son, ¿verdad?, buenos, digámoslo así entre comillas, porque bueno es Dios nada más, ¿verdad? También hay que darle gracias a Dios.
Entonces dice, por los reyes y por los que están en eminencia, ¿verdad? Entendemos lo que es los reyes, ¿verdad? Los reyes en el Antiguo Testamento, hermano, eran puestos por Dios, ¿verdad? Venían de una dinastía, ¿verdad? De linaje, ¿verdad? De David, en el caso, ¿verdad? De los reyes de Judá. Se heredaba el gobierno, ¿verdad? Los hijos eran los reyes, después los hijos de esos hijos, seguía la dinastía, ¿verdad? De la línea de la familia de David, ¿verdad? Pero ahora no vemos, ¿verdad? Reyes, a una excepción de la reina de Inglaterra, ¿verdad? Sí, pero de ahí, aún ellos tienen un primer ministro, pero de aún ahí vemos nosotros gobiernos, ¿verdad? Entonces, dice Pablo ahí, hay que orar por todos los hombres, suplicar o pedir al Señor, dar acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, en este caso por los gobiernos. Y la otra parte es por los que están en eminencia. La palabra eminencia, ¿verdad? Estaba buscando la definición, quiere decir una persona que sobresale en alguna actividad destacada por sus méritos o conocimiento. Ahí es donde hablamos con la pastora, ¿verdad? Gloria al Señor. Acerca de este hombre, Antonio S. Fauci, mejor conocido como el doctor Fauci. ¿Cuántos han escuchado de él? Yo creo que para hoy, en este momento, todo mundo ha escuchado. Este hombre, ¿verdad? Es de Nueva York, de allá de Brooklyn, ¿verdad? De padres inmigrantes italianos, pero él nació aquí y ha estado al frente, ¿verdad? De la institución de la salud aquí en América desde el año 1984. Se cree, ¿verdad?, que ha servido en 8 términos de los gobiernos de los presidentes de Estados Unidos y tiene un background tan tremendo que estaba viendo, ¿verdad? Tiene experiencia en cuanto a las enfermedades y ¿verdad?, los virus que han atacado fuertemente, no solamente aquí en América, sino en todo el mundo, en África, en América. Por ejemplo, creen, ¿verdad?, que estuvo involucrado en el ébola en África. Estuvo, ¿verdad?, también en algunos otros lugares, pero este hombre, este hombre, hermano, es una eminencia en la medicina. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque aún en medio de eso, si usted se da cuenta, si el doctor Fauci dice, ¿verdad?, y asesora al presidente de Estados Unidos a hacer algo, el gobierno cede, porque es una eminencia. Por eso nosotros debemos orar por esa persona. Por eso nosotros debemos orar por esos que han sido dotados de parte de Dios con algo, ¿verdad?, que los hace ser sobresalientes en su rama. ¿Se imagina, hermano? Este hombre, ¿verdad? Hablamos con la pastora, que es un hombre, ¿verdad?, que es dedicado a su trabajo. Su padre fue un farmacéutico. Él conoce desde pequeño, ¿verdad?, servir al enfermo. Entonces, de otra manera, ¿verdad?, vemos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que es ¿verdad?, también un organismo, ¿verdad?, que decimos que es de parte de Dios porque sí, pero vemos en la balanza, ¿verdad?, y se inclina, ¿verdad?, ¿verdad?, cómo trabaja este hombre o cómo él ha hecho su trabajo. Y vemos, ¿verdad?, que, hermano, verdaderamente este hombre es una eminencia. No lo venimos a alabar ni ponerlo en honra, sino, ¿verdad?, porque Dios sobre todo le ha dado esa capacidad, pero sí estamos llamados a orar por este hombre, ¿verdad?, para pedirle a Dios, Señor, ilumina a este hombre. Se imagina que ¿verdad?, dé instrucciones al gobierno, ¿verdad?, para bien de la humanidad. Es bueno orar por él, es bueno darle gracias a Dios por él, ¿verdad? Imagina, hermano, no cualquiera puede estar, ¿verdad?, más de 30 años, ¿verdad?, en un organismo aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, siendo la autoridad máxima para el control de las enfermedades. Y podemos hablar de muchas eminencias. Y podemos hablar de muchas personas, ¿verdad?, que han tenido o tienen la capacidad o sobresalen en alguna actividad. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, orad por todos los hombres, rogar por todos los reyes, ¿verdad?, dar gracias por los que están en eminencia, darle o pedirle al Señor por ellos. Este es un mandato a la iglesia del Señor. Sinceramente, ¿cuántos oramos por los gobiernos? ¿Cuántos oramos por las naciones? ¿Cuántos oramos por el presidente Bukele de El Salvador? O por Manuel López Obrador de México, o por el señor Donald Trump. Debemos orar. Debemos incluir un rato, ¿verdad?, de oración por nuestras autoridades, aún locales. Gloria al Señor.
Imagina que, ¿verdad? Gloria a Dios, el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, como se estaba viendo en el primer culto, ¿verdad? Incita a hombres a hacer lo malo, a perseguir a ciertos pueblos, a ciertas naciones, a ciertas razas. ¿Se imagina, hermano? Nosotros somos hispanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Debemos pedirle al Señor, ¿verdad? ¿Por qué otra razón? Vamos a seguir con el trasfondo bíblico. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, en otras palabras, al Señor le agrada. Al Señor le agrada. Lo ve con buenos ojos cuando usted ora por su hermano, ¿verdad? Cuando usted ora, ¿verdad? Por su jefe de trabajo, ¿verdad? Cuando usted ora, ¿verdad? Por su, ¿verdad? Alcalde, cuando usted ora por aquellas personas, ¿verdad? Que usted puede decir, ¿para qué voy a orar por ese diablo, ¿verdad? O esa persona? Al cabo no cambia. Usted no sabe, ¿verdad? Usted no sabe, gloria al Señor, que Dios, ¿verdad? Después de muchos ruegos, dice, ¿verdad? Que las oraciones de los santos son como incienso agradable delante de la presencia de Dios. O sea, en otras palabras, cuando usted se dobla sus rodillas, cuando usted se humilla delante de la presencia del Señor y empieza a rogarle, a suplicarle, a pedirle, a darle gracias, eso sube delante de la presencia del Señor. Eso le agrada, lo ve con buenos ojos Dios y responde. Mire, veía, hermano, el Señor me movía a ver, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Gloria al Señor, capítulo 3, verso 7. Cuando el Señor, ¿verdad? Llegó en el preciso momento en el cual el pueblo de Israel sufría la peor opresión de todos los tiempos. En el cual, ¿verdad? Gloria al Señor, era sometido a una opresión tan terrible de día y de noche que tuvieron que clamar a Dios para que Dios enviara un libertador. Y el Señor, ¿verdad? Movió a Moisés y trató con él para que fuera a Egipto y hablara a Faraón que dejara salir a su pueblo de la opresión. Por eso le digo, hermano, que el clamor de Dios llega a su presencia. Usted puede decir, hermano, yo veo y oro y no nada pasa. Dele más tiempo, ¿verdad? Pídale más al Señor. Como esos pequeñitos, ¿verdad? Que ruegan y ruegan hasta que no porque tanto lo quiera dar, sino por la insistencia, como en el caso de la viuda, ¿verdad? Que con el juez injusto de la parábola, ¿verdad? Que habla los evangelios, la Señora, en la cual dice, bueno, para que ya no me colme la paciencia, ¿verdad? Y venga más delante de mí con su petición, se la voy a dar, se la voy a otorgar. Así que hay que orar, hermano, por las elecciones que vienen de los gobiernos aquí en Estados Unidos. Hay que orar, ¿verdad? Por los países nuestros en los cuales, ¿verdad? Gloria al Señor, se mueve tanta cosa, hermano. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, hermano, el Señor quiere salvar a todo el mundo. Vuelvo y repito, no hay un plan exclusivo, no hay tal cosa, gloria al Señor, de lo que algunos creen, ¿verdad? Que es la gloria al Señor, predestinación para ser salvos y predestinación para ser condenados. No, hermano. Todos, ¿verdad? Por todos murió el Señor, ¿verdad? Por todos. Dio su vida en la cruz de Calvario para salvar a toda la humanidad. Ahí pagó el precio de la salvación. Ahí, porque mira lo que sigue diciendo el trasfondo bíblico, dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad? No hay muchos dioses, nosotros somos monoteístas. Hay un solo Dios, manifestado en tres personas, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Estaba, ¿verdad? Viendo la palabra mediador. Y todos creo que entendemos el término mediador. Es alguien que, ¿verdad? Está entre dos grupos para llegar a una solución, ya sea de paz o de arreglo de algún asunto. Aquel que, ¿verdad? ¿Y quién hizo eso, hermano? Eso, ¿verdad? La ira de Dios, ¿verdad? Por el pecado y por la humanidad estaba y está en su, ¿verdad? En su derecho, digamos, el Señor en castigar, ¿verdad? Y ejercer castigo, ¿verdad? Sobre toda la humanidad. Pero vino Jesucristo, ¿verdad? Enviado por Dios, gloria al Señor, a ser un mediador, a entablar, ¿verdad? Un acuerdo entre el Dios Santo y el hombre caído. Y vino y estableció, ¿verdad? Un arreglo para el bien de toda la humanidad. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Aquí no hay mediador que digamos que María,
Me perdona el católico que me oiga, ¿verdad? Pero no, aquí no dice María es un mediador, aquí no dice San Pedro, ¿verdad? O San Pablo, o X, o Y, o Z persona, no. Aquí dice Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único mediador, el que fue capaz de establecer, ¿verdad?, ese arreglo del asunto en cuanto al pecado, a la salvación, a la restauración del hombre. Gloria al Señor. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, gloria al Señor, esto, hermano, ¿verdad?, nos habla acerca del plan que Dios tenía, gloria al Señor, para salvar a la humanidad. Dice, ¿verdad?, la Biblia, gloria al Señor, que en el capítulo 3, ¿verdad?, gloria al Señor, de la primera pareja, Adán y Eva, que comieron, ¿verdad?, del árbol que no era permitido y que fue, ¿verdad?, prohibido, y de esta manera, ¿verdad?, perdieron, ¿verdad?, su estado de inocencia y cayeron en un estado de conciencia, de pecado, hasta que vino Jesucristo a salvarlo de esa caída y a ponerlo otra vez, ¿verdad?, ¿verdad?, a que sea apto para estar delante de la presencia de Dios. Ningún otro lo pudo hacer, ni ningún otro, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ni la sangre de los machos cabríos, ni siquiera, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, que fueron establecidas en el primer pacto, pudieron llegar a ese acuerdo. Pero Jesucristo, siendo el mediador, ¿verdad?, vino y estableció, ¿verdad?, gloria al Señor, su plan salvífico. Todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan capítulo 3, gloria al Señor. Así que hay un solo Dios, ¿verdad? No hay muchos dioses. La Biblia nos habla de un Dios, un ser supremo, gloria al Señor. Mucha gente, ¿verdad?, dice, entonces, por ejemplo, en el catolicismo, ¿verdad?, tiene que tener, ¿verdad?, a este, a aquel santo, a este santo, porque uno solo no es capaz, ¿se imagina, hermano? Pero nosotros somos, ¿verdad?, creemos en un solo Dios, ¿verdad?, que ha mandado a su Hijo Jesucristo para que todos, ¿verdad?, sean salvos. Dios, hermano, ¿verdad?, gloria al Señor, estableció su plan de salvación para toda la humanidad. Él no quiere que la muerte del pecador, del impío, Él quiere, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, procedan al arrepentimiento. Dice, sigue diciendo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quisiera que abriera su Biblia, busque Gálatas, vamos a la epístola de los Gálatas, para tener un poquito más de luz en cuanto, gloria al Señor, a lo que Pablo quiere decirle a Timoteo en esta porción. Gloria al Señor. Gálatas, gloria a Dios, poderoso Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Bien, ahí dice en Gálatas capítulo 1, en el verso 11. Mire lo que hace, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo que Pablo, ¿verdad?, menciona acerca en cuanto a su llamado, ¿verdad?, a la predicación, al apostolado. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo, ¿qué dice?, le predicase entre los gentiles. O sea, en otras palabras, hermano, ¿verdad? La palabra constituir, ¿verdad?, es hacer que una persona o cosa sea. No fue porque Pablo lo persiguió, o, ¿verdad?, o vino, sino porque Dios lo llamó a este hombre, dice aquí, desde el vientre de la mamá, desde antes de nacer, ya él había sido constituido un apóstol, un predicador, ¿verdad?, un maestro a los gentiles. En esa misma epístola, si seguimos leyendo,
¿verdad? Gloria al Señor, usted va a ver que, ¿verdad? Él narra, gloria al Señor, cómo, ¿verdad? Fue llamado a ser un apóstol a los gentiles. Cómo fue llamado, ¿verdad? A ser, gloria al Señor, ¿verdad? Un predicador de Jesucristo. Si vemos, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Que Él no se constituye a sí mismo apóstol. En el día de hoy, ¿verdad? Vemos, gloria al Señor, las desviaciones, ¿verdad? De la institución más sagrada que es la iglesia del Señor, en hombres que se llaman apóstoles sin ser llamados, sin ser apóstoles. Porque realmente, hermano, el primer requisito, ¿verdad? Para ser un apóstol es haber palpado o tenido, ¿verdad? Un encuentro personal con Jesucristo en persona. Y el último en que fue partícipe de esto es el apóstol Pablo. De ahí no hay otro apóstol. De ahí, ¿verdad? Hay personas que dicen el apóstol fulano de tal, hermano. Ya tan solo con ese título de apóstol está, ¿verdad? Diciendo una herejía, diciendo algo que no es bíblico. Porque el único apóstol, ¿verdad? A los gentiles, de acuerdo a lo que estamos leyendo, fue el apóstol Pablo, el último. Dice, como a un abortivo se me apareció a mí. En la primera clase que se vio el domingo pasado, dice, ¿verdad? El cual, ¿verdad? Yo no soy digno de que se me llame apóstol porque fui perseguidor. Pero Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque eso no depende de nosotros, hermano, ¿verdad? Ninguna cosa, ¿verdad? De los llamados del Señor depende de que si es bonito, ¿verdad? Depende de que si tiene o no tiene. No depende de la raza, no depende del color, hermano. Depende de Dios. Depende de Dios. Él constituye a una persona para su llamado, para su servicio, ¿verdad? Porque a Él le place. En ese caso, el apóstol Pablo, él mismo dice, ¿verdad? Por el cual yo fui constituido apóstol y predicador, ¿verdad? Digo, no miento. Si vemos, hermano, su llamamiento fue un llamamiento tan tremendo. Mire, ese hombre, hermano, en la religión que practicaba, que era el judaísmo, dice que aventajaba a todos. Era un celoso guardador, ¿verdad? De las tradiciones. ¿Cuántos de aquí fuimos tradiciones o teníamos tradiciones católicas? ¿Verdad? Oh, mi tatarabuelo, mi abuelo, y teníamos ahí, ¿verdad? Las imágenes y decían, esta me la heredó mi padre, esta no puedo deshacerme porque es una reliquia. Que el Señor reprenda al diablo con todo eso, ¿verdad? Gloria al Señor, porque realmente, hermano, ¿verdad? Esas son las tradiciones en las cuales estábamos encerrados. Así era el apóstol Pablo. En el judaísmo aventajó a todos. Era un hombre, ¿verdad? Dedicado a perseguir, a asolar al pueblo del Señor hasta que el Señor lo encontró camino a Damasco, lo dejó ciego por 3 días. No le voy a decir que lo tiró del caballo porque no, eso no dice la Biblia, pero sí que cayó al piso, gloria al Señor, y que el Señor tuvo que enviar a Ananías y le dijo, ve y ora por porque instrumento útil me es. Gloria al Señor. Me imagino que la iglesia en Damasco, hermano, hacía oración por este hombre. Me imagino que hacía intercesión. Ayer hablaba con nuestro pastor, gloria al Señor, le decía, verdaderamente, ¿verdad? Que la oración, como, ¿verdad? Se está promoviendo los domingos, es tremendo, hermano. Necesitamos, hermano. Necesitamos la oración. La oración es como la cenicienta, nadie la quiere, ¿verdad? ¿Verdad, Señor? No es fácil orar. Pero me imagino que la iglesia hacía oración, ¿verdad? Constante, ¿verdad? Porque este perseguidor, este Saulo, iba con cartas de poder de parte de los magistrados de Jerusalén a arrastrar y a sacar a todos aquellos que se llamaran cristianos. Sin embargo, en ese capítulo, hermano, él narra, ¿verdad? Cómo fue su llamado, cómo fue su preparación, cómo Dios lo envía, cómo se presenta ante las mismas autoridades eclesiásticas de la iglesia de Jerusalén y le dicen, bueno, Pablo en otro tiempo, ¿verdad? Asolaba la iglesia, pero ahora el Señor te envía a los gentiles. Dice que, ¿verdad? Que le dio la diestra Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén de ese tiempo, ¿verdad? Que a Pedro se le concedió el evangelio o la predicación ¿verdad? A los judíos, pero que él fue enviado a los gentiles, que él fue enviado como predicador, ¿verdad? Como ministro, como maestro, hermano, como aquel, ¿verdad? Que iba a instruir, porque pasó mucho tiempo, ¿verdad? Instruyendo en Antioquía la iglesia del Señor hasta que el Señor le llama a través del Espíritu Santo a ser enviado a la misión de evangelizar en aquel tiempo todo lo que es hoy Turquía. Gloria al Señor.
¿Cuántos quisieran ser llamados de parte de Dios? Bien, hermano, verdaderamente la oración, ¿verdad? El ministerio de la oración en la iglesia es poderoso, se necesita. De esa manera empezaron las misiones en la iglesia de Antioquía, la iglesia primitiva. Dice entonces, ¿verdad? La última parte para ir acabando porque el tiempo nos va avanzando. Dice, gloria al Señor, la segunda parte de la clase dice, por esta causa, o por causa del Señor, perdón, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. A toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Me gozaba, hermano, o nos gozamos, ¿verdad? En el culto primero y en el libro de Esther. Vea, hermano, y en todo el tiempo de los reyes, incluso también en el libro de Daniel se narra, ¿verdad? La gratitud de estos reyes, ¿verdad? Que honraron a los hijos de Dios. En el caso de Daniel, en el caso de los 3 jóvenes hebreos, en el caso, ¿verdad? de Mardoqueo, de la reina Esther. Imagina, hermano, ¿quién puede hacer eso nada más? Sino Dios. ¿Por qué? Porque esta gente obedeció también, ¿verdad? Las leyes. Ahora, en el caso de Daniel, en capítulo 1, dice, ¿verdad? Que estos hombres fueron llevados, estos muchachos, a la edad muy temprana, ¿verdad? A Babilonia, y se les cambió el nombre, ¿verdad? A Daniel le pusieron Belsasar, y así a otro le pusieron Abednego, que quiere decir dioses falsos, ¿verdad? Y se les preparó, ¿verdad? Una comida en la cual, ¿verdad? Ellos ejercieron lo único que puede, ¿verdad? Hacer, o lo que debe hacer la iglesia cuando se compromete la fe. ¿Qué hicieron Daniel? Dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino que el rey bebía. O sea, en otras palabras, ahí sí desobedeció, ahí no se sometió, ni adoraron la estatua a los jóvenes hebreos. Ahí no, ni Mardoqueo se doblegó ante Amán, ¿verdad? Porque estaba en contra de sus principios cristianos. Ahí es la única, ¿verdad? Salvedad, y podemos decir así, en la cual un creyente no debe someterse, ¿verdad? A las leyes. Imagina, hermano, ¿verdad? Aquí se ha visto la mano de Dios, ¿verdad? Porque realmente el templo no estuvo cerrado unas semanas, un día o 2 días nada más, ¿verdad? Todo el tiempo de la pandemia se ha dado culto, obedeciendo las leyes, ¿cierto? ¿Verdad? Porque tenemos distanciamiento social, tenemos la mascarilla y todo. Pero, hermanos, se imagina que algunos países, hasta ministros, se han asociado para que no se abran las iglesias. ¿Usted cree que ese es un buen ministro? ¿Usted cree que es una buena iglesia? ¿Verdad? Hay que orar por ellos. No los venimos a juzgar, Dios nos guarde. Pero venimos a decir, ¿verdad? Que cuando la fe es comprometida, entonces sí se debe parar el creyente. Pero de otra manera, ¿verdad? Lo que le corresponde a la iglesia es hacer oración por los reyes, por todos los hombres, por los que están en eminencia. Porque, hermano, mire lo que sigue diciendo Pedro. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, porque déjame decirle, hermano, dice, ¿verdad? El libro de Hebreos que tenemos gran nube de testigos alrededor de nosotros. Lo primero que le dicen, ¿eres creyente? Ayer donde trabajé, un muchacho me dice, ¿tú también eres evangélico? Sí. ¿De los buenos o de los malos? Santo Dios, ¿eh? A veces le hacen unas preguntas a uno que, ¿verdad? ¿De los buenos o de los malos? ¿Eh? Dios mío. ¡Qué terrible! ¿Corrupto o no corrupto? Dice otro por ahí, de verdad, hermano. Déjeme decirle, ¿verdad? Que la gente le ve a uno. ¿Está viendo? O sea, dice que aquí debemos hacer callar, ¿verdad? A los hombres insensatos haciendo ¿qué? El bien. Si está la luz roja y usted es un creyente y un cristiano y tiene un label atrás, soy de Cristo, y se va en luz roja, ¿se imagina qué va a decir el impío? ¿Ah? ¿Se imagina? Santo Dios. Claro, ¿se imagina, hermano? Dios nos guarde, Dios nos ayude, ¿verdad? Sigue diciendo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El hombre, el creyente, es el hombre más libre. Que es libre, hermano, porque Cristo lo ha libertado. Porque nos ha hecho libres, ¿verdad?
Gloria al Señor. Pero Pedro dice aquí una cláusula, que no se use esa libertad, ¿verdad? Como libertinaje. Gálatas capítulo 6 dice, ¿verdad? Estad firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque antes éramos esclavos, hermano. Esclavos del pecado, de las cosas que no agradaban a Dios. Pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Sigue diciendo, honrar a todos, ¿verdad? ¿Qué es honrar a todos? Honrar, hermano, a todos es, ¿verdad? Considerar a todos el mejor, ¿verdad? Darle el respeto debido que debe tener cada persona, ¿verdad? Yo me quedo mirado, hermano, realmente el americano es un hombre que saluda. Tenga o no tenga, en la mañana le da su good morning, ¿verdad? Good afternoon o good evening, lo que sea, pero es un hombre educado. Pero ya los del tiempo de hoy, ¿verdad? Gracias, Señor. O sea, hay que darle honra a todo lo que dice ahí. Amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Ahí en el expositor usted va a encontrar una serie de cláusulas, ¿verdad?, en las cuales narran, ¿verdad?, acerca de las homilias, de los relatos de la iglesia primitiva, cómo oraban por sus autoridades, cómo respetaban, ¿verdad?, a sus gobiernos a pesar de que sufrieron la persecución. Mire, hermano, aún, ¿verdad?, Martín Lutero, aún, ¿verdad?, este hombre, gloria al Señor, cuando él empezó a leer la palabra, la Biblia, ¿verdad?, y empezó a ver que la salvación es por la fe y más que nada por la fe, y empezó, ¿verdad?, a hacer, ¿verdad?, a tener, ¿verdad?, esta búsqueda, gloria al Señor, se sometió hasta el último momento al Papa. Ahora bien, ¿verdad?, él, ¿verdad?, no compaginó más con esas, ¿verdad?, mentiras, sino que escribió 95 tesis, 95 hojas, 95 principios bíblicos en los cuales estaban en contra de lo que se predicaba o se hablaba en la iglesia tradicional. De esta manera, ¿verdad?, con respeto, digámoslo así, delante de los hombres, vino y clavó en la puerta de esta catedral, ¿verdad?, del país donde estaba, y ahí puso su manifiesto, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la verdad. En otras palabras, respetuosamente, ¿verdad?, gloria al Señor, hizo uso de la defensa del cristianismo. Gloria al Señor, porque no le va a quitar, ¿verdad?, gloria al Señor, eso, gloria al Señor, de ser cristiano. Tenemos que, ¿verdad?, gloria al Señor, respetar a cada uno de nosotros, gloria al Señor. Tenemos, ¿verdad?, que mostrar la honra, ¿verdad?, como dice ahí, a todos y al rey, en este caso a las autoridades. Gloria al Señor. Y nuestro deber, con eso culmino, ¿verdad?, es orar por todos los hombres, orar por los reyes, orar por los que están en eminencia. Así que la próxima vez esperamos, ¿verdad?, con esta lección y con esta clase, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que tengamos, ¿verdad?, en mente después de escuchar, ore, ¿verdad?, por el presidente Donald Trump, ore por el doctor Fauci, ore por su presidente de su país, ore por aquellos, ¿verdad?, que están en eminencia, porque esto es agradable y honroso delante de Dios. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde, gloria al Señor. Así dejamos el tiempo, gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y bendiga a nuestro hermano Alfredo, que nos ha traído nuestro Dios, gloria al Señor, palabra. Por si no sabíamos, gloria al Señor, que este ministerio de oración no es solamente del pastor, es de toda la iglesia. A toda la iglesia hace Dios responsable, gloria al Señor, que se hagan rogativas oraciones por aquellos, gloria al Señor, que nos gobiernan, gloria a Jesús, porque cuando se hagan esas rogativas oraciones hay un propósito. Y el propósito es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo dice el verso 2 de la parte B. Gloria al Señor. Por eso, gloria al Señor, es el motivo, la razón y la circunstancia. Porque cuando usted tiene un gobierno, gloria al Señor, por el cual usted ora para que se sujete, gloria al Señor, a lo agradable a nuestro Dios, usted va a vivir tranquilamente. Usted va a salir a la calle tranquilo. Gloria al Señor. Va a vivir sosegadamente, quietamente, gloria al Señor. Imagínense cuando el apóstol Pablo, como decía nuestro hermano, hace, gloria al Señor, esta petición que se orase, gloria al Señor.
bien hubiera podido decir, ¿verdad? Oren para que Dios mate a Nerón, porque mire qué malo es este hombre. Quemó Roma y nos ha hecho culpable a nosotros. No, amado hermano. Gloria al Señor. A veces, gloria al Señor, no entendemos, gloria a Jesús, pero tenemos que apercibir el estudio de esta tarde, gloria al Señor, la importancia que tiene, gloria al Señor, y la necesidad que hay, gloria al Señor, de las oraciones de la iglesia para todos los que están gobernando cada país, cada institución. Es importante, gloria al Señor. Amén. También, amado hermano, gloria al Señor, no es muy saludable que se haga muy apasionado a X candidato. Que llegue el momento que hasta se ponga en pleito porque usted está simpatizando con uno y el otro con otro. A Dios no nos ha mandado a simpatizar, sino a orar. A orar, a eso nos ha mandado el Señor, gloria al Señor. No para que tengamos, gloria al Señor, preferidos, porque Dios sabe el que va a quedar. Si usted tiene un candidato y vota, pues vote calladamente, gloria al Señor. Pero no se ponga a discutir y los calores se suban, gloria al Señor, y después queden enemistados y en pleitos. No vale la pena, porque va a desagradar a nuestro Dios. Amén. Así que ya sabemos, gloria al Señor, que la iglesia vive quieta y reposadamente, no cuando se apasiona con la política, sino cuando practica lo que dice la palabra de rogar, orar, interceder y tener acciones de gracia para que aquellos que están en autoridad, gloria al Señor, permitan que Dios les dirija. Gloria al Señor. Así que Dios nos ayude, gloria al Señor. Y un buen cristiano, ¿sabe lo que es un buen cristiano con relación a este tema? Gloria al Señor. Es aquel que no solamente cumple debidamente con Dios, sino también con los gobiernos humanos. Si somos de Dios, como decía nuestro hermano Alfredo, gloria al Señor, pues vamos a hacer las cosas que los gobiernos imponen. Siempre y cuando, como Él nos enseñó, gloria al Señor, la palabra, no vayan en contra de la palabra como lo enseñó de los jóvenes hebreos y de Daniel, gloria al Señor, que nosotros sabemos que no podemos adorar otro Dios más que solamente al único Dios verdadero. Amén, gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios por su palabra, gloria al Señor, y les encanta ser ministro de oración. Y ahora más que nunca, amado hermano, todavía ahorita estamos a 18, ¿verdad? 20, estamos como 2 semanas para las elecciones. Todavía Dios puede hacer algo, amado hermano. Oremos con rogativas a nuestro Dios, que Él sea el que tome el control y el dominio del que va a quedarse gobernando en este país, porque va a beneficiar a muchos países más. Orémosle al Señor, amado hermano, y sujetémonos a las autoridades. Si ponen ahí el rótulo, no parquear, no se parquee. Y más si tiene ahí, ¿verdad?, que va a la iglesia Puerta de Salvación de Fervio, ahí en el bumper, por el gran sticker. Va a decir, mira, pues más rápido te lo pongo porque tenías que obedecer tú la ley. Gloria al Señor. Así que Dios me lo bendiga, amado hermano. Estamos gozosos, alegres. ¿Cuándo estamos gozosos? Que Dios nos hable, amado hermano. Que entendamos, gloria al Señor. Que Dios nos administre, gloria al Señor. Que todo es puesto por nuestro Dios para gloria y alabanza de nuestro Dios, amado. A veces no entendemos, pero Dios no nos manda que le entendamos, sino que le obedezcamos. Eso es lo importante. Así que vamos de pie y nos despedimos, gozosos, alegres, por la palabra santa de nuestro Dios. Les invitamos, gloria al Señor, que se quede si usted quiere, y si no, pues se conecta al servicio de las 3. Gloria al Señor. Pero es invitado a quedarse, a seguir adorando al Rey. El tiempo es corto, amado hermano. Gloria al Señor. Ya Cristo viene pronto por su iglesia. Que entonces se va a implementar, ya se me va a trabar la lengua, gloria al Señor, el verdadero gobierno que su alma desea, donde habrá verdadera justicia. Mientras tanto, pues oramos para que Dios, a través de esa oración, Él nos haga vivir tranquilamente donde estemos, gloria al Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús le adoramos y presentamos las necesidades de todo tu pueblo, Señor, de todos nuestros países, Señor amado, suplicando que sane nuestra tierra y ayude a los gobernantes, Señor amado, a poder tener el temor hacia ti y la dirección de tu Espíritu, Señor, para que los pueblos, Señor amado, no sufran, mi Dios, y puedan tener, Padre Santo, Dios de la gloria, este reposo que nos dice tu palabra, esa quietud, Padre, esa tranquilidad de vivir en nuestros propios países para la gloria de tu nombre. Bendice, Padre, a tu iglesia y haznos entender, Señor amado,
La bendición que hay de hacer oraciones rogativas delante de tu presencia con acciones de gracia, para que tú sigas tomando el control y el dominio de todas las cosas que están en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a sujetarnos a ti y a las autoridades que son puestas por ti, porque nos lo ha dicho tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que está aquí, los que están en los hogares. Que sea de grande bendición esta palabra a todas las vidas, Padre, que se han de conectar para ver esta enseñanza, para oírla y ponerla por obra. Bendice a mis hermanos que se esforzaron, fortalece a tu iglesia, ayúdanos en los momentos difíciles, siempre tú estás con nosotros y te damos gracias por todo y nos despedimos gozosos, alegres y felices y sobre todo agradecidos contigo por tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, Dios le bendiga, un abrazo de ocio y de osito para cada uno de mis hermanos. Gloria al Señor.